Hoy hablaremos de Francis Drummond y de Eliza Brown, la hija del almirante Brown. Es una historia criolla, una historia argentina, pero como no hay aquí, o me parece que no hay, ya veré después, no hay conflicto histórico-político, me atrevo a contarla. Es una historia de amor, una triste historia de amor. Espero que no aparezca ninguno, así que se piense el almirante Brown. Sí, ¿por qué nombran los almirantes? Bien, vamos a situarnos entonces a comienzos de 1826. Llega a Montevideo un joven oficial de la Marina inglesa. Había luchado bajo las órdenes del almirante Lord Cochrane en Brasil, durante las luchas de ese país por la independencia del gobierno portugués. Pero el almirante Cochrane era el enemigo de San Martín. Ha escrito los peores denuestos contra el general San Martín, este tipo, ¿no? Pues bien, de todos modos, este muchacho había luchado bajo las órdenes del almirante antedicho y se llamaba Francis Drummond y había nacido en 1803 en el puerto de Dundee, a orillas del río Tay, en Escocia. Montevideo estaba entonces en manos del Brasil y no bien desembarcó, Drummond fue arrestado por indicación de quienes habían sido viejos compañeros de lucha, unos llamados Norton y Greenfield, quienes conocían los deseos del escocés de alistarse en las fuerzas navales republicanas para colaborar en la guerra que Argentina libraba contra el imperio del Brasil. Estuvo en Cana 9 meses, nuestro amigo Francis Drummond. Logró escaparse. Se incorporó de inmediato a la escuadra argentina que comandaba el almirante Guillermo Brown. Drummond se radicó en Buenos Aires y empezó a visitar con cierta asiduidad la casa del almirante. El almirante vivía en Barracas. Barracas no era lo que es ahora. Era un lugar apropiado para que viviese allí un almirante. Pues Brown le tenía mucha simpatía a Francis Drummond, lo consideraba un hombre muy valiente, sabía que además de su valentía era un excelente soldado en cuanto a la estrategia y a la disciplina, etc. Puesto que había sido discípulo del citado Lord Cochrane, que había combatido en las guerras napoleónicas, como yo he dicho, había ayudado a San Martín en el Perú. Bueno, después no importa, se murió luchando por la independencia griega contra los turcos. Murió en Londres en 1860. En realidad no murió tratando de luchar por la independencia griega, porque si murió en 1860, la independencia griega ya... Bien, no importa. Estamos hablando después de todo de Francis Drummond, que nos importa Cochrane. Cuando se radicó en Buenos Aires, Cochrane tenía... se me nos mete tal almirante. Sí. Drummond tenía 24 años. Y como hemos dicho, le hacía frecuentes visitas al almirante Brown en la casa de Barracas, visitas que eran verdaderamente muy aburridas. Se sentaban ahí y se decían uno al otro cosas tales como ¿qué le va a hacer? Y así. ¿A usted le parece? El almirante lo recibía a solas, parece. Tomaban el té, charlaban un rato, pero una tarde apareció en el lugar de la reunión la hija de Brown. Se llamaba Eliza y era hermosa. Según nuestros discretos cronistas, era esbelta, rubia y de ojos azules, lo cual ya lo imaginábamos. Tenía 16 años en algún momento. Y en esta historia no hubo ni siquiera tiempo para juegos de seducción, porque apenas se vieron, Eliza y Francis se enamoraron. Y a la siguiente visita, directamente, Drummond pidió a Brown la mano de su hija. Así que esta historia renquea por ese lado. En fin, el almirante aceptó, procedieron a realizarse los correspondientes esponsales, así se llamaba el compromiso por entonces. Se intercambiaron las sortijas nupciales y establecieron que la boda se llevaría a cabo
no bien terminase la campaña naval contra el Brasil. Elisa y Francis se paseaban del brazo por la Plaza de la Victoria, por la Alameda. Imaginamos que soñando y haciendo planes como acostumbran a hacer los enamorados. Ella decía que tendría muchos hijos rubios como ellos, quería construir una casa sobre la costa con una galería y contemplar desde ella los atardeceres sobre el río de la Plata y las partidas y llegadas de su amado, ya que se trataba de un marino. Por otra parte, Elisa estaba acostumbrada a vivir en una casa que daba sobre el río, porque la casa de barracas del almirante Brown daba sobre el río. A fines de 1826 ya se encontraba Drummond operando en el río Uruguay y fue incorporado definitivamente a la Armada Argentina con el grado de capitán el 24 de enero de 1827. Participó en la batalla de Juncal, estaba al mando de la goleta Maldonado, de 8 cañones, que batió al capitán Brun, que comandaba una llamada Bertioga, esas cosas de guerra. El 23 de marzo del 1827, como premio a su valentía en Juncal, fue ascendido a sargento mayor. Después de estas jornadas, Guillermo Brown se tomó un tiempo de descanso a fin de fortalecer y preparar sus escasas fuerzas navales, y durante esos días Elisa y Francis pudieron disfrutar de su romance, pero no duró mucho aquel disfrute. El 6 de abril de 1827 zarpó la pequeña flota argentina desde su fondeadero Los Pozos con la intención de realizar un crucero de corso sobre las costas del Brasil. Pero, advertida esa maniobra por la flota brasilera, se inició un cañoneo comandado por el almirante Norton. Brown, que solo tenía 4 buques y se veía enfrentando a 16 naves, ordenó a sus capitanes recostarse lo más posible sobre la costa, buscaron la protección de las bajas profundidades. En fin, al llegar cerca de la costa, el buque Independencia, comandado por Drummond, y el República quedaron varados, y siguieron igual a los cañonazos durante toda la noche batiéndose. Al amanecer, el Independencia estaba arruinado y sin municiones. Brown ordenó a Drummond incendiar la nave y abandonarla, pero la tripulación y el propio Drummond expresaron a Brown el deseo de seguir la lucha hasta el final. Y como no tenían municiones, Drummond bajó un bote y se fue hasta el barco de al lado a ver si le daban algunas balas. Dice, soy de acá de la Independencia. Sí, dice, dame unas balas. Llegó primero al República y el comandante del República le dijo, mira, yo te daría balas, pero no tengo ni una ni para mí. Estoy en la misma situación que vos. Y dice, justamente estaba bajando un bote para mandarte a pedir. Desesperado, Drummond siguió hasta la Sarandí, que comandaba un amigo suyo, el capitán Coe, y en el momento en que hacía su pedido fue alcanzado por una bala. Coe lo hizo subir al barco, lo llevó a la cámara y la herida era mortal. Drummond solicitó la presencia de Coe a su lado y le dijo, la vista se me nubla, son atroces los dolores que sufro, la sed me devora, recibe mi reloj y envíaselo a mi madre y dile a Elisa Brown las mejores palabras de amor. Y después mandó también unas palabras para el almirante Brown. En fin, enterado de la grave situación de Drummond, Brown aprovechó las sombras de la noche para llegar hasta la Sarandí, pudo verlo unos instantes y después Drummond se murió. El cadáver fue trasladado a Buenos Aires, fue velado en la comandancia de Marina y enterrado con todos los honores de héroe en el cementerio protestante. Y la pobre Elisa Brown sufrió una pena tan enorme por la muerte de su amado que se volvió loca. Recibió la noticia sin derramar una sola lágrima, se encerró y a los pocos días, serena, resuelta, entró a su cuarto, vistió su traje de novia y se dirigió hacia el parque que en pendiente terminaba 200 metros más abajo, en los juncales del río, y sin vacilar se hundió entre los juncos y desapareció bajo las aguas. Tenía 17 años y era el 27 de diciembre de 1827. El almirante Brown, que estaba al mando de una escuadrilla,
regresó a la medianoche del día siguiente sin saber lo que había ocurrido. Y nunca pudo reponerse de la muerte de su hija. Se transformó en un hombre grave y silencioso. Muchos años más tarde, durante el gobierno de Rosas, luchó u ofreció luchar contra el bloqueo anglo-francés. Murió en 1857 a los 80 años. Esta es la triste historia de Eliza Brown y de su prometido Francis Drummond. ¿A quién dedicar esta historia, esta trágica historia? Desde luego a sus protagonistas, a Francis Drummond, a Eliza Brown y al propio almirante, uno de los próceres más simpáticos de nuestra historia, un protagonista de gestas muy heroicas y de guerras que la Argentina honró en el campo de batalla y deshonró en las mesas de negociación. Nos complacemos a veces en este programa en ver cómo se hacen y se deshacen algunos amores trasnochados, algunos amores de farsa burlesca. Nos divierten esos amores protagonizados por farsantes, por personas proclives al engaño, por personas de una gran vitalidad que puede sostener historias de amor con más de una o más de uno. Esto nos divierte, nos cae simpático, nos parece que no está mal, pero al toparnos con la tragedia, con el fin trágico de un amor que ni siquiera tiene a los efectos del programa un desarrollo atrayente. Fíjese que ya en la segunda reunión Drummond le pide la mano de su hija a Guillermo Brown. Y entonces toda la cohorte de personajes que suelen protagonizar estas charlas del comienzo del programa se llaman a silencio: los Napoleones III, los Enrique IV de Francia, Gabriel Destrés, Margot de Valois, toda esa gente que siempre ha tenido muchos amantes, que han vivido vidas amorosas alegres y desenfadadas, hacen hoy un piadoso silencio ante esta terrible tragedia de un amor que no tenía nada de vodevil y sí un final trágico, ¿no? ¿Y con qué podemos ilustrar esta página tan romántica después de todo, en el peor de los sentidos? Y tenemos nada menos que el tema con el que nosotros empezamos este programa. Y no es casual que el programa empiece con Fritz Kreisler tocando Una pena de amor. No es casual. Este programa respeta mucho a los que penan por amor y a las penas a que el amor da lugar. El amor y la muerte son verdaderos misterios para estos pobres cómicos que están aquí en el sótano del Tortone. Y entonces, Fritz Kreisler en violín, uno de los grandes violinistas del siglo y la historia, y Franz Rupp en piano, tocan justamente Penas de amor para rendir un homenaje a esta pareja, a esta trágica pareja, y a todos los que han conocido la pena, los que han conocido el amor y los que han conocido ese maridaje trágico que a veces suele concertarse entre ambos conceptos. Adelante, pues, Kreisler y Rupp toquen para los enamorados que penan, para Eliza y para Drummond. Adelante.